con ustedes. Dice también que por el mismo elemento que hay que colaborar con los demás. ¿Por qué? Porque somos limitados y necesitamos ese aprendizaje social. Eso es lo que yo he venido haciendo. Yo he venido haciendo muchos experimentos en las redes sociales. Primero yo empecé antes de mayo del 2005 vía email, pero después entendí que habían blogs. Y entonces saqué mi blog en mayo del 2005 con la idea de que fuera un instrumento de colaboración, pero en la práctica la colaboración al principio empezó, pero después se cayó, porque realmente los blogs son realmente instrumentos personales. No hay que equivocarse, son realmente diarios. Pero en ese blog hay 230 comentarios que no deja de ser experimentos de discusión con base a elementos cualitativos. Pero hay muchísimas más entradas, hay cerca de 2.400 entradas, post, como le llaman. Después me escribieron de Energy Central ofreciéndome que si yo quería empezar un blog. Yo estaba en ese tiempo en Energy Pulse, discutiendo con mucha de la gente que estaban ahí, y a partir de esas discusiones, primero yo escribí un artículo, y después me quedé todo el tiempo discutiendo y aprendiendo y enseñando, las dos cosas. Ahí los comentarios que hay hasta la fecha son casi 1000, aunque solamente hay en este nuevo blog 300 entradas desde septiembre del 2007. Por último, el año pasado, cuando el FMI se estaba decidiendo si se iba o no se iba, yo escribí un artículo ofreciendo la electricidad con valor agregado. Pero yo tenía un trabajo hecho detrás de ese artículo que no lo pude usar porque no me hicieron caso. Escribí a varias gente del sector eléctrico, no le interesaba. Ojalá le interese ahora. El asunto es que esa columna, entonces yo desde antes de las elecciones empecé a escribir un artículo semanal en acento.com.do. Y claro, muchas de estas cosas pues yo las repito por LinkedIn, las repito en Twitter. De LinkedIn sale material para entonces yo escribir los blogs y la columna semanal, y en LinkedIn yo creo que son como en 25 grupos. De esos grupos hubo uno del cual que era donde estaba la crema innata de los ejecutivos de las empresas eléctricas de Estados Unidos. Me aceptaron, pero yo me volví un problema porque yo criticaba demasiado, y entonces me dijeron que sal de aquí, por favor. Pero de mejores, ¿cómo era que decía? Me han votado a mí. Este año todavía hice efectos todavía agresivos, y me votaron de dos, uno atrás de otro de una vez. Se confabularon, ¡pum! Pero después de eso, lo que yo entendí, lo que estaba sucediendo y yo le dije al último, usted es un cartesiano. Y entonces escribí un artículo en el blog sobre la guerra entre los cartesianos y los persianos. Y después de eso, es bueno que entren al blog y vean algunas de estas cosas que yo he preparado. Pero este año ya hay como 13 artículos sobre la columna que yo la titulo Liderazgo Sistémico. Entonces vamos a ver, basado en esos esfuerzos, yo he sintetizado 3 escenarios con los mismos nombres. El primer escenario
es el escenario de continuidad. En el escenario de continuidad, que anteriormente era el que la mayoría de la gente esperaba en el 2005, yo me pregunto si en los próximos siglos, porque viendo lo que pasó con Aristóteles, si los BRICS, o sea, los que aparecen ahí, Brasil, Rusia, India, China y África del Sur, van a seguir creciendo mientras los Estados Unidos y la Unión Europea decrecen. ¿Y será este el escenario que espera la mayoría? Entonces vamos al segundo, que es tiempos difíciles. En tiempos difíciles que vivimos, que era el que la mayoría de la gente esperaba, qué sorpresa. La gran sorpresa fue que Europa y Estados Unidos se pasaron a este escenario. ¿Por qué? Yo digo que por la mala influencia de Descartes. Y porque nacieron una cosa que desde 1972 dos profesores de la Universidad de California lo llamaron como wicked problems, problemas perversos, que no sabían cómo resolverlos. Y entonces por eso yo digo, bueno, pero si hay tiempos difíciles, no es impensable de que tengamos una segunda edad media con poca bondad, poca verdad y poca verdad, pero que mantiene a unos pocos en su zona de comodidad. El tercer escenario, y que yo me adelanto por aquí, ese era el segundo escenario. El tercer escenario viene de la tercera hora de Alvin Toffler. Las expectativas elevadas, el que otro como yo estimaban que llegaría, pero que los cartesianos, yo entiendo, han impedido. Después de esas discusiones que yo le mencioné, yo llegué a una conclusión y hay un artículo en acento.com sobre esto, de que a mí me parece que está emergiendo en la tercera ola lo que se llama la civilización sistémica. Y uno de los elementos uno de mis argumentos principales es que estamos acostumbrados a llamarle sistemas a muchísimas cosas que para mí hacen todo lo contrario de los sistemas, y por eso hay un artículo que yo le llamo el antisistema eléctrico. O sea, el resultado del todo es inferior a la suma de los aportes de las partes. O sea, que lo que hay es una destrucción de valor al interior del sector ampliado. Pero estos problemas perversos que yo le mencionaba, para mí realmente lo que son problemas sistémicos. Y Charles Sanders Peirce nos ofrece para eso, para enfrentarlos, el concepto de su actitud científica orientada a la acción. Entonces, en vez de hacer predicciones usando los escenarios, lo que uno trata de hacer es ver si cuando uno va a tomar una decisión, cómo se ve en los tres escenarios. Y si es potable para los tres escenarios, en este caso que son tres, pueden que sean cuatro, a veces son dos, entonces a lo mejor vale la pena trabajarlo. Y aunque no se puede predecir el futuro, decía Peter Drucker, el famoso genio del management, de que entonces que la mejor forma es crearlo, o sea, tomar la decisión. Y entonces aquí aparece mi recomendación sintética de un pacto por la innovación. Hay un artículo también en acento que yo escribí que pueden ir, o sea, por eso no estoy dando los detalles, pero lo estoy sugiriendo a dónde lo pueden encontrar. Entonces aquí tenemos dos elementos que yo mencioné desde el principio: tiempos difíciles, donde aparece la zona de comodidad en que está la industria eléctrica, pero no el resto, y expectativas elevadas, donde yo digo abrir la industria eléctrica a donde sucede la magia. Y entonces, para la industria eléctrica hay una analogía interesantísima de lo que sucedió con la industria de los ferrocarriles. Y entonces ya ahí el ferrocarril dejó de tener sentido, entonces